Bueno, llegó el Día de los Ingenials, esperado este título que nos convoca y nos dice un montón de Soden y de lo que son y que tenemos la suerte de escuchar y nos van a compartir un poco de qué es esto de ser una organización sin jefes, como dice ahí, eh, y qué es esto en definitiva de vivir la agilidad todos los días, ¿no? Ya dejarlo de un enfoque metodológico, ya dejarlo de ciertos equipos que funcionan con este ADN, sino ya es una organización que vive y respira agilidad en todo lo que hace y cómo lo hace. Así que, bueno, la idea de este mes, los que ya vieron parte de la saga, es vivir ciertas cuestiones que decimos desde la metodología y desde algunas veces la teoría, en casos reales que encarnan esto que se dice muchas veces en los libros, ¿no? Entonces la idea es poder a través de Santi y de Mechi poder conocer la historia de Ingenia, de su gen, y de cómo hacen esto de poner a la agilidad en acción todos los días, ¿no? Y funcionar como una organización sin jefes. Así que bueno, me callo un poquito porque quiero escucharlos. Como decimos siempre en Agua, en estos momentos sacamos los pochoclos. Nos va a acompañar Nati Castro en formato de entrevista, si se quiere, es una charla. Nati los viene acompañando a los chicos en cuestiones vinculadas a equipo y demás, así que es un placer escucharlos hoy. Y bueno, avanti, nomás. Bien, gracias Jime. Acá estamos de la mano de Santi y de Mechi, que son parte de Ingenia, y acá veo varios que son parte de Ingenia, y esto es lo que los hace especial, que se suman a estos espacios. Y la idea es, más allá de presentarlos formalmente con sus funciones reales, sino presentarlos como parte de los Ingenials, y la idea de hoy es compartir lo que son, ¿sí? Esto que los hace especiales, que muchas veces yo les digo, chicos, ustedes tienen que contar cómo trabajan, porque hay mucho de su recorrido que es interesante compartir, que es interesante para otras organizaciones. Así que bueno, les doy la palabra buen día Flor, les doy la palabra a Santi y a Mechi para que nos empiecen a contar primero qué es Ingenials, ¿no? Porque hasta ahora escuchamos mucho su nombre, pero creo que es importante contar quiénes son. Bueno, gracias Ágora por abrirnos este espacio e invitarnos a contar un poco qué es lo que hacemos y cómo vivimos esta experiencia Ingenia y qué es vivir en una organización que funciona sin jefes. Ahora vamos a ver un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de eso, que parece una palabra una frase tan dura y tan rara. Vamos a bajarlos un poco a detalle ahora. Vamos a empezar contando qué hacemos, qué es Ingenia y qué hacemos en Ingenia en un rato. Primero contar un poco por qué estamos nosotros dos acá y por qué somos los dos actores que estamos acá en esta charla. Si bien tenemos roles formales, hacia afuera cada uno de nosotros ocupa roles y es lo que cuando vamos a un cliente, nuestro LinkedIn van a ver que tenemos roles formales. Mechi está como Enterprise Architect, yo como CTO de Ingenia, pero son roles que tenemos formalmente. Internamente, lo que hacemos es habitar muchísimas funciones o roles en base a las capacidades o las ganas o los conocimientos previos que cada uno de nosotros tiene. Y entonces de esa forma vamos aportando y un poco vamos a ir recorriendo ahora en esta charla el porqué de esa particularidad que nos llevó también hasta una charla en la previa de cómo nos comunicamos en la publicidad del webinar, si contamos que nuestros roles formales y nuestros roles informales, nuestros roles asociados a la mecánica de trabajo. Entonces fue un ida y vuelta bastante interesante también que nos llevó a la previa. Ahí la veo a las chicas riéndose de, De las de idas y ese ida y vueltas. vuelta que tuvimos. Bueno, espero que después de estos minutos puedan llevarse una idea de cómo lo llevamos, qué estamos viviendo y cómo estamos transitando y los desafíos que esto implica también, porque no todo es color de rosa. Voy a pasar al primer slide. ¿Quiénes somos? ¿Qué es Ingenia? ¿Qué hacemos en Sí, Ingenia? a Mechi. ver, voy yo. Bueno, gracias a todos, gracias por invitarnos. Bueno, a ver, yo les cuento un poco de qué se trata un poco Ingenia, ¿no? Nosotros llevamos 5 años ayudando a los responsables de IT de empresas líderes en Latinoamérica a afrontar los desafíos que plantea el mercado
tecnológico que está en constante cambio y crecimiento, ¿sí? ¿Qué valor diferencial estamos dando nosotros? Sobre todo criterio, efectividad, experiencia a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Para ayudarlos a escalar su negocio, transformar la realidad, para hacerles un aporte de que puedan llegar a ese futuro tan deseado. ¿Cómo lo hacemos? Contrastamos todo, vemos los sistemas, la obsolescencia tecnológica de los mismos, para ver cómo los podemos integrar y que habiliten a ir hacia ese futuro, ¿no? Esto es algo que las empresas tienen que atender hoy en día, porque si no, quedan atrás. Eso implica una pérdida en plata, una retracción en mercados, implica poner en riesgo su negocio, su imagen y la credibilidad que tienen en el mercado actualmente. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos ahí lo que dice ahí el Ingenial Journey, que es el viaje que hacemos cada uno de los que estamos en la empresa. Y bueno, que tiene 3 patas, ¿no? La visión, la creación y la adopción. Ahí, Santi, si querés contarle un poco. Sí, ahí lo que hacemos, como decía Mechi, es acompañar a organizaciones en esto, en poder enfrentar estos cambios constantes y disruptivos que viven cada una de las industrias. Creo que no hay industria que no esté pasando más en este momento de pandemia y de cuarentena por una transformación hoy en día obligada, pero quizá algunas ya venían haciéndolo de antes. Entonces nosotros lo que hacemos, como decía Mechi, es acompañar a las empresas a transitar y habilitar diferentes capacidades para que puedan aprovechar esos cambios disruptivos de la industria basándose en tecnologías. ¿Cómo lo hacemos? Con 3 roles, que son los que están acá en el slide, que son los Ingenials, que tienen 3 visiones diferentes, que es, si bien lo que hacemos es entregar assets tecnológicos y activos tecnológicos para que puedan habilitar los objetivos del negocio de la compañía, nunca perdemos esa visión empresarial que lo da un Enterprise Architect, que es cómo esa tecnología habilita el negocio y cómo soporta el negocio de cada organización. Entonces partimos de una visión, de entender bien cuáles son los puntos de dolor y hacia dónde quiere llegar ese cliente, para después definir desde el negocio o las tecnologías cuáles son los diferentes abordajes o cambios que tiene que hacer una empresa para poder eliminar esos pain points, esos puntos de dolor y poder cumplir los objetivos que cada organización tiene. Y no nos quedamos en esa definición, sino que también nos ayudamos a transitar ese camino en la adopción. Ahí es donde nos gusta estar mucho, porque ahí es donde realmente en la cancha se ven los pingos, se dice. Entonces ahí es donde realmente encontramos las trabas que tienen las organizaciones, ayudamos a transformar no solo implementaciones tecnológicas, sino qué cambios metodológicos o qué skills y qué capacidades tienen que sumar nuestros clientes para poder aprovechar esas soluciones que identificamos. Entonces es como que el círculo se cierra cuando logramos transformar la realidad de una organización en algo diferente a lo que era inicialmente, en una versión mejor de ellos mismos desde la tecnología. ¿Se Ahora entendió bien, más o menos qué hacemos? Porque es bastante complejo verlo. Sí. sí, cuando lo preparábamos les decía, chicos, recuerden que nosotros no somos especialistas y en este sentido es interesante compartir qué hacen, ¿sí? Pero también lo que me despierta curiosidad es cómo lo hacen, ¿no? Y cómo lo hacen de manera única, y esto que motivó que hoy los hayamos convocado a este webinar. Así que en función de esto los invito a ir un poquito más adentro, de caras adentro, ¿qué los hace tan especiales? ¿Vale? Antes vamos a contar por qué hicimos este cambio, cómo llegamos hasta acá, cómo pasamos estos 5 años. Como dijo Mechi, es una empresa que tiene 5 años, que empezó allá en el 2015. Este gráfico lo que muestra es cómo fue creciendo exponencialmente la compañía, que nos llevó al desafío de necesitar entender cómo podíamos escalar sin perder nuestro ADN, que está enfocado en la colaboración y en tener ingenials muy capacitados y expertos en diferentes temáticas, pero que no funcionan como individuos únicos, sino que funcionan en una red. Y que cuando resolvemos un problema funcionamos en red y vamos juntos, y que el que más sabe es el que toma la posta del problema y lo resuelve. Entonces, ¿de qué forma pasábamos de tener 2 clientes o 3 con 3 ingenials a hoy ser 20 después de 5 años, tener partners como Google, Amazon, como los más conocidos, a pasar a tener herramientas de soporte, que era básicamente el mail, a tener varias herramientas y soluciones que nos soportan en el día a día? Entonces, allá por el año pasado surgió la duda de entender, de preguntarnos qué hacíamos, cómo hacíamos para seguir escalando, seguir creciendo
de manera controlada y de manera sostenible, sin perder esa identidad que nos caracteriza. Y con la idea clara de que no queríamos una estructura rígida, no queríamos una estructura que fuera guiada por la burocracia y procesos duros, sino que queríamos aprovechar las capacidades de cada uno de nosotros en pos de tener la mejor versión de Ingenia que pudiéramos tener de manera continua y cambiarla continuamente a medida que vayamos adaptándonos. Sabíamos Y que este crecimiento que íbamos a estar abordando nos imponía un montón de desafíos, y si ahora vemos cómo sigue esto, si queremos salir, hoy nuestro foco está en Argentina, pero queremos empezar, hoy tenemos clientes en Latinoamérica y queremos seguir creciéndolo, entonces los desafíos son continuos, y si no tenemos una estructura y una mecánica de trabajo que se pueda moldar esos cambios, no le íbamos a pasar bien y el cambio no iba a ser posible. sí, y Entonces, ahí sumo, Santi, esto también de cuando decimos, bueno, ¿cómo hacemos para crecer? El foco que pusimos en respetar como nuestra propia naturaleza del cambio constante. Digo, nosotros es parte del gen eso y necesitamos una estructura que nos sostenga desde ahí. Y veíamos que desde nuestras experiencias, digamos, si bien Ingenia tiene 5 años, gran parte del equipo, tenemos 20 años de experiencia en la industria, como que podíamos decir, no, realmente las estructuras de las cuales venimos no van, no nos las vamos a poder bancar nosotros mismos, digo. Entonces, ¿cómo podíamos hacer para trabajar ordenadamente, disciplinadamente, pero que el cambio sea una constante, que sea bienvenido y además que potencie todas las máximas capacidades, internamente y hacia afuera? Así que un poco ahí fue que nos pusimos en jaque, decir, bueno, ¿cómo hacemos? Así que bueno, y ahí en esa búsqueda estamos. llegamos acá. Sí. Vamos de lleno a contar cómo lo hacemos, y creemos que la mejor forma es partir de nuestros principios. Lo primero que hicimos cuando empezamos con esto es definir cuáles son los principios que guían la forma de ser Ingenia, que son estos 6 principios. Y quizá la mejor forma de contarlo no era desde la teoría de cuál es la forma de trabajo que adoptábamos, ni la teoría detrás de cómo trabajamos, sino contarlo desde diferentes ejemplos que fuimos viviendo y basándolos en los diferentes principios que nos guían. El primer principio habla de priorizamos la persona sobre el ingenial, le ponemos mucho foco a entender las necesidades de cada uno de nosotros como individuos y cómo cada uno de nosotros aporta a Ingenia y a esta forma de trabajo y estos desafíos continuos que tenemos. Entonces, ponemos mucho foco en entender qué nos motiva a cada uno, cuáles son los skills que tienen y cuál es el aspiracional de cada uno de nosotros, de forma tal que Ingenia no sea una cárcel ni una prisión para cada uno de nosotros como individuos, sino que sea un habilitador del crecimiento de cada uno de nosotros. Santi, ¿y Entonces, nos compartirían sí, ejemplos? Digo, porque esto se trata de contar situaciones concretas, de compartir prácticas. sí. Un ejemplo es, hay chicos que vienen, hubo casos puntuales de algunos de Ingenials, que entendían que había un espacio para hacer otras cosas diferentes dentro de Ingenia, por ejemplo, crear un producto, crear una iniciativa nueva, y levantamos y decir, estoy perfecto, hoy soy un arquitecto de soluciones, estoy trabajando en proyectos, estoy haciendo bárbaro lo que hago y me encanta, pero creo que puedo generar algo más de valor para Ingenia. Entonces, eso disparó la necesidad de crear nuevos roles, nuevas responsabilidades, o definir un track nuevo para eh, para que pueda explotar esa capacidad. Otro ejemplo es uno de los chicos está planificando desde hace un tiempo irse a vivir afuera del país. Entonces nos plantea la necesidad o la idea de quiero ayudar a Ingenia a seguir haciéndolo crecer al país donde me vaya. Entonces nosotros decidimos acompañarlo en ese camino también. Sí, sí, después alguna que otra más chiquitita, por ejemplo, cuando alguien empieza a trabajar en Ingenia, digamos, nosotros venimos del mundo tequi, entonces cada uno le gusta su máquina, cada uno con sus gustos, y eso lo respetamos, digo, decimos, bueno, ok, ¿qué máquina querés? Y cada uno trabaja con la máquina que quiere, digo, elige su propia máquina. Es algo muy chiquito por ahí lo que digo, pero es lo mismo. Digo, como que respetamos mucho lo que quiere cada uno y tratamos de potenciarlo, ¿no? Esa es un diferencial. También cuando pasó lo de la cuarentena, nosotros decidimos, antes de que Fernández diga,
van todos a trabajar de su casa. Nosotros dijimos antes, enseguida vimos que afuera, empezamos a leer los diarios, está pasando esto en el mundo y decidimos irnos de nuestros clientes antes. Y dijimos, nosotros vamos a empezar a operar remoto. Y la vuelta al post-cuarentena nos lo imaginamos de la misma manera, digo. Obviamente que el gobierno habilitará y nosotros evaluaremos si nos sentimos seguros, si están las medidas, si todos nos sentimos bien volviendo, digo. Hay algo que estamos poniendo a la persona por sobre el ingenial, ¿sí? Que todos estemos tranquilos a la hora de volver a nuestros trabajos diarios. Ahora, de la mano de la persona sobre el ingenial, también surgieron nuevas funciones que hoy habitan ustedes, ¿sí? Y sería interesante compartir, es decir, estas funciones que hacen que esto que se dice en un principio sea posible. ¿Nos quieren compartir las funciones que tienen? Bueno, a Bien. ver, digamos, mi rol principal es arquitecta empresarial, como comentaba Santi, pero bueno, en esto de que cuando uno está en una organización, dice que tiene un perfil, pero en realidad hace muchas más cosas, digo, ahí surge la posibilidad de crear estos nuevos roles, ¿sí? Nosotros habitamos como varios roles al mismo tiempo. Un rol que yo tengo es el de personal care, que implica la responsabilidad de ver el balance profesional personal de las personas dentro de Ingenia. A ver, para esto, ¿cómo tomamos nosotros esas funciones? Por ahora nos estamos apoyando en expertos en el tema, ¿no? Digamos, para nosotros es muy importante que quienes habiten estas funciones sepan de nuestro trabajo diario, ¿sí? Entonces, eso nos da la oportunidad de tener distintas funciones, ¿sí? Santi está en el rol de Ingenial Development, que es el desarrollo de un ingenial dentro de la compañía. Ahí Santi está mostrando, nosotros usamos una herramienta que es Glassfrog, que es esta. Santi, ¿querés comentarlo vos? Sí, acá lo que estamos viendo es la representación de nuestro organigrama, entre comillas, porque es Ujú. cómo nos estructuramos, es nuestros roles, y es justamente, está representado gráficamente en círculos porque no hay una estructura piramidal, no hay una estructura formal dura, sino que son diferentes funciones que tienen diferentes alcances y responsabilidades o campos de acción. Entonces, de lo que está hablando Mechi, si bien acá está todos los roles de Ingenia, que sería la compañía, tenemos diferentes subgrupos o círculos de responsabilidades. Me está hablando del Ingenial Experience, que son los que están enfocados en lo que estamos hablando ahora, en entender cuál es la experiencia de cada uno de los ingenios. Desde el conocimiento, desde la forma de trabajo, desde el plan de desarrollo y desde su balance personal profesional, que es el rol que hoy está teniendo, que está teniendo Mechi en este principio en particular, que es personal caring, que es cómo cuidamos o cómo hacemos, cómo priorizamos a la persona por sobre lo que el ingeniero tiene para dar. Qué bueno, ahí yo me aprovecho y me meto porque hay una pregunta linda en el chat y me parece que la pueden responder, ¿no? Nos preguntan de si esto sería gestionar la experiencia de cada empleado de Ingenia en lugar de tener una experiencia corporativa, como si se personaliza la experiencia Ingenia. Sí, sí, justamente, ese es el diferencial, digo, la experiencia de cada uno es propia, tiene muchas aristas, digo, claramente creemos que las diferencias que cada uno trae aportan. Nos ha pasado por ahí de decir, no, yo vengo de tal experiencia, bueno, justamente tráela y potenciémosla. Digo, tu experiencia acá adentro tiene que ser customizable a cada uno, digo. De hecho, en parte, creo que por eso creamos la compañía nosotros. Bueno, digo nosotros. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con que cada persona tiene algo para traer y la experiencia tiene que ser propia a esa persona. Y en este Sí, sentido, totalmente. tal vez un ejemplo es compartir cortito cómo pensaron el onboarding de Pablo, que es la última persona que se sumó. Mechi, ¿querés contarlo? A ¿Cómo ver, pensamos en onboarding? el onboarding de Pablo. Veníamos con muchas dudas, muy desafiante, porque nuestros últimos onboarding lo estamos armando, ¿sí? Nos juntamos varias veces, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que una persona dentro de Ingenia pueda captar nuestro mayor valor agregado en los clientes, que es el criterio, ¿sí? Digo, más allá de los conocimientos, o sea, Pablo, bueno, ahí lo nombré, perdón, no sé si lo habías nombrado Nati o no, digo, Sí. Pablo tiene que desarrollarse en su rol de arquitecto, pero también hay toda una parte que es muy difícil para nosotros transmitir, que es la parte del criterio, que es una parte que tiene más que ver con nuestro trabajo diario, ¿sí?
Ahí, bueno, utilizamos distintas herramientas y creamos un rol que es el de buddy, decimos buddy. El buddy es alguien que acompaña a Pablo todos los días y que ocupa el mismo rol que él, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda transmitirle todos los conocimientos y ver cómo hacemos todo el trabajo diario. También hay toda una parte que tiene que ver con esta forma de, no lo nombramos todavía, pero lo voy a nombrar, quizás es temprano, del self-management, ¿no? De que Pablo se haga owner de su proceso de onboarding. Así que con lo cual, digamos, hay ciertos pasos burocráticos que él tuvo que ir haciendo, que es el primero que realmente lo habitó. Creo que con otros no lo hicimos de esa manera. Él, digamos, al buscar la claridad de las altas, no sé, en obras sociales, en ART, en distintos trámites, él tuvo que salir a buscarlo, obviamente que guiado, pero el ir a buscar esa claridad, el hacerse cargo de ese onboarding. ¿Qué más con respecto al onboarding de Sí, Pablo? y, ¿Santi, algo más? y el Sí. onboarding de Pablo seguramente va a ser diferente al onboarding del siguiente ingeniero al que se sume, Ujú. porque va a depender mucho de cuáles son los conocimientos con los que viene, cuál es el rol que tiene y a qué proyectos va a ir o qué desafíos nos va a ayudar a resolver. Entonces, el proceso de onboarding de Pablo fue pensado muy cuidado, si bien hay cuestiones comunes a todos, fue pensando en cuáles eran los pasos o las actividades que Pablo tenía que ejecutar para poder ir haciendo carne el criterio, la forma de hacer, o Ingenial Way, que es como decimos nosotros, es la forma de trabajo que tenemos en Ingenia, que es bastante particular. Pasamos ya al segundo, si quieren, al segundo principio, ya así vamos avanzando. Sí. El segundo es el trabajo colaborativo sobre proyectos individuales. Como dije, somos un equipo de expertos en diferentes cosas, conocemos mucho técnicamente de lo que hacemos y venimos con años haciéndolo, pero no queremos un mes, no queremos brillar solamente nosotros y brillar como individuos. Cuando vamos a un cliente, vamos en conjunto y vamos a resolver un problema como un equipo. Sí, Y, ahí sumo que cada vez que vamos a clientes nos sucede que el cliente nos toma como parte de su propio equipo. Nos ha pasado a estar en mesas de reuniones con varios proveedores y el cliente decir, no, ustedes con nosotros, digo, nos toman parte de su equipo, ¿sí? Trabajamos en una red de contención, cada vez que vamos a los clientes somos como una red, trabajamos en red, colaborando entre todos, ¿sí? También algo, Santi, súper importante que por ahí acá va a sonar fuerte, es que esta colaboración también la tenemos como a nivel de definición de estructura, ¿no? De la organización. Primeramente, la estructura organizativa fue pensada por los fundadores de la compañía, pero ahora eso es como que se abrió y se hace colaborativo. Digo, ¿qué quiero decir con esto? O sea, cambiamos roles, responsabilidades en ciertas reuniones y quizás los fundadores no están en esas reuniones. Entonces, digamos, la estructura es colaborativa y organizada y construida por todos. claro, esos errores que les mostré, que se veían en el gráfico que mostraba antes, de esta estructura circular, la primera versión de esos roles la hicimos dentro de una mesa chica, pensando en cuáles serían las funciones que hoy estábamos ejecutando en las cabezas de la empresa, por llamarlos de alguna manera, eh, y que teníamos que empezar a distribuir esa responsabilidad en el resto de la organización. Porque no queríamos ser nosotros tres los que pasaron todas las decisiones por nosotros, sino que queríamos buscar que las decisiones se tomaran de manera distribuida. Entonces la primera versión de la estructura sí fue nuestra, Ujú. pero ya es abierta y hoy ya tiene vida propia y hay reuniones formales donde se discuten los puntos de conflicto o tensiones de nuestro día a día y cómo desde la definición de estructura y responsabilidad la podemos cambiar y mejorar. Entonces eso habla de que la estructura va cambiando y un poco lo que decíamos al inicio, es la versión de Ingenia actual es la mejor Ingenia de ahora, pero no va a ser la mejor Ingenia a futuro. Va a haber otras diferentes versiones que vamos a ir creando de manera colaborativa. Y, y eso es súper importante, que ya no hay un área específica que se llame estructura organizacional que se encargue de ver cómo mejorar la estructura. No, la estructura la cambian quienes la viven en el día a día porque son quienes detectan esas tensiones y son los mejores sensores para ver qué cambiar y de qué forma mejorarlo.
volviendo al punto de la colaboración con los clientes, llegamos a un punto tan grande de colaboración entre nosotros y generar ser un equipo, que los clientes tradicionales, los que tienen una forma de trabajo diferente a la nuestra, obviamente buscan al jefe, buscan al responsable de ese equipo de ingeniería que está ahí. No lo encuentran. No lo encuentran porque no hay diferencias entre los ingeniales. Sí hay un contacto del cliente, que es el que lleva adelante el contacto con el cliente, pero en el día a día, cuando tengo que ver cómo resolver un problema, todos los ingenieros son iguales y pesa más el conocimiento de expertise que tenga cada uno que el rango que, Ujú. que tenga, porque los rangos no existen en ingenio, sino que existen los roles. Y por otro lado, Santi, sí, Nati. perdón, de la mano de caras afuera, ¿no? Esto que hacen los Ingenials sobre la generosidad de compartir conocimiento. Creo Justo que iba a esto ir también es interesante a compartir. era el siguiente punto que iba a contar. Gracias, Nati, por decírmelo. El- esta comunidad, sí, Ingenia nació también de una comunidad, de la comunidad de arquitectos. Y esa fue la semilla que nos llevó a después generar esta iniciativa que llamamos hoy Ingenia. Desde el vamos, desde nuestros inicios, nosotros nos gusta compartir el conocimiento y generar comunidad, en particular de arquitectura, pero de diferentes temáticas y diferentes cosas que nosotros sabemos. Nos encanta juntar gente, compartir experiencias, compartir conocimientos y resolver problemas de manera colaborativa. Entonces, van a ver que participamos de muchas charlas. Ayer justamente tuvimos una charla de otra temática hipertécnica con Google. Eh, Ujú. Ayer nos dieron la noticia de que nos aceptaron una propuesta para una charla en un evento internacional de tecnologías en Estados Unidos en unos meses. Y entonces siempre estamos generando comunidad y compartiendo conocimiento hacia afuera. En estos grandes eventos o charlas con partners como Google, o en eventos más chiquitos que hacemos cada 2 semanas o una vez por mes como mucho, de que llamamos Cuarentena and Learn, ahora que estamos en cuarentena, que es, publicamos una charla como esta, un espacio de charla, de conversación, nos juntamos abierto al público para que quiera sumarse y contamos algún tema en particular y compartimos alguna experiencia, ya sea un cliente, algún problema técnico que resolvimos, lo que fuera, pero con el foco en generar comunidad más allá de Ingenia, más allá de lo que hacemos internamente. O sea, creemos en la comunidad fervientemente y en que es la forma de resolver problemas tan complejos como lo que vivimos hoy en el día a día. Sí, ahí somos, Santi, que, digamos, cada vez que estamos entrevistando a alguien, vamos a ver eso también, digo, no solo vamos a ver conocimiento técnico, sino que vamos a ver esa predisposición para aprender y enseñar, digo, para hacer comunidad. Es parte de nuestro ADN esto y lo vamos a buscar siempre. Em, Nada Así más. es. Pasamos al siguiente. Dale. Siguiente es cambio constante y adrede. Priorizamos cambiar continuamente. Ya creo que a esta altura ya quedó claro que queremos cambiar siempre. Y a veces, muchas veces el cambio, a veces parece que no supiéramos por qué cambiamos, pero tenemos que cambiar. No, la idea es detectar tensiones y cambiar en base a cosas que hoy me están doliendo o que no puedo resolver. La única regla es no quedarnos como estamos, no quedarnos cómodos. Y no tomar esas tensiones como algo negativo, sino como una oportunidad de mejora y no como un problema personal de uno. Digo, es un problema o en realidad es una oportunidad de mejora que hay en nuestra red de trabajo, en nuestro día a día. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué oportunidad de mejora tenemos? Digamos, no, es como que no, la queja no, podemos decir que casi que no es bienvenida, digo, si viene una queja, viene atrás una solución, si viene un problema, viene atrás una solución. Constantemente estamos buscando esto, ¿no? De ir un poco más allá. Bueno, hay algo que hace ruido, ok, nos sentamos y lo hablamos y lo resolvemos y lo cambiamos. ¿En qué espacios, chicos, digo, para compartir prácticas? ¿De qué manera hacen esto? Cada uno de los roles o grupos de funciones que vimos en ese diagrama que compartí hace unos minutos, que son nuestras funciones, son nuestros roles, tienen reuniones formales, y acá viene cómo la agilidad y la estructura se van compensando y balanceando para poder generar agilidad. Esta agilidad, esta forma de trabajo tiene ceremonias muy claras y específicas para resolver esas tensiones y poder evolucionar. Entonces tenemos reuniones periódicas donde se discuten estas tensiones, se discuten las cosas que nosotros como ingeniero detectamos en nuestro día a día que podrían hacerse de una mejor manera. Entonces ahí en esas reuniones se charlan esas tensiones. Yo puedo decir,
creo que esto se podría hacer de una manera diferente, agregando una responsabilidad nueva, cambiando responsabilidades o asignando responsabilidades a una persona diferente. Y en esas reuniones es donde se cambia la estructura. Tanto es así que en una reunión, en una de nuestras primeras reuniones de este estilo, que duran 45 minutos, son reuniones muy, muy ejecutivas, detectamos tantas tensiones que cambiamos 5 roles en la misma reunión. O sea, al inicio de la reunión la ingenia era una, 40 minutos después era otra distinta. Y a partir de ahí empezamos a funcionar de otra manera porque se empezó a tomar esas responsabilidades que buscaban cambiar la forma en que estamos trabajando para resolver tensiones que habíamos detectado. El principal foco es no sentarnos, no ver o no ponernos a pensar si ese cambio es la mejor versión o el mejor cambio posible o el mejor estado futuro posible, sino es en enfocarnos en si ese cambio que estamos proponiendo resuelve la tensión que estoy teniendo hoy. Entonces, la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿este cambio que estamos proponiendo resuelve el problema que estamos planteando? ¿Nos deja peor de cómo estamos hoy en día? Si resuelve el problema y no nos deja peor de cómo estamos hoy en día, avanzamos con el cambio. Entonces, quizás sea un cambio menor, chiquitito, y no buscamos reestructurar completamente una nueva función. ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, y acá surge una pregunta de Sole que dice si la clave es la autonomía para todo esto. Es clave la autonomía. La autonomía Sí, y el es clave. self-management, lo que decía Meche, es clave. Sí. Sí, digamos, también voy a dar un ejemplo, digamos, esto es puertas adentro, digo, ¿cómo es esto puertas afuera con respecto a clientes? Podríamos contar, tenemos varios casos, pero voy a contar uno puntual, un cliente muy grande acá en Argentina, hubo una preventa de 3 meses, súper estructurada, detallada, las tareas, todo como tenía que ser. Cuando llegamos al cliente ya habían pasado, entre que se aprobó el presupuesto, el alcance del proyecto, pasaron 2 meses más. Cuando desembarcó nuestro equipo, empezaron a ver cómo eran las cosas. Bueno, a ver, vendimos esto, hicimos esto, bueno, tenemos que ir por allá. ¿Y qué pasa? Nos encontramos con que el cliente ya no necesitaba eso. Nosotros ya teníamos algo firmado, que teníamos que hacer esto, esto y esto. Bueno, la persona encargada del éxito de ese proyecto decidió de forma autónoma cambiarlo. Digo, y tiene permitido hacerlo. Y hoy no fue y consultó a los fundadores de la compañía o a un jefe. ¿Sí? Con esta autonomía, con esta estructura que tenemos, tuvo la autoridad necesaria para poder hacerlo. No se quedó en lo que fue pactado previamente, ¿no? Entonces, salimos a la cancha buscando el cambio, digo. Si es necesario, lo llevamos a cabo, digo. Potenciamos eso, nos subimos a eso como una oportunidad de mejora también. Es como una oportunidad de mejora adicional. No nos quedamos en lo que fue firmado, ¿no? Obviamente con cierto equilibrio, pero fue muy contundente ahí cómo nos enteramos después. Ah, no, pero al final tuvimos que hacer esto y esto. Ah, ok, perfecto. Hay ahí cierta autonomía también de cara hacia los clientes. Así es. Excelente. ¿Pasamos al siguiente? ¿Vale? Dale. Sí, también es súper importante y habla de lo que hablamos al principio, creo que una pregunta hablaba de una experiencia uno a uno en lugar de una experiencia corporativa. Algo en el que ponemos mucha prioridad es en el aprendizaje y el aprendizaje como ida y vuelta. Cualquiera que aprende tiene algo para enseñar, entonces buscamos mucho el ida y vuelta en ese aprendizaje y que ese plan de crecimiento en los skills y capacidades y conocimiento de cada uno es propio de cada una de las personas. Entonces, si bien tenemos definido cada uno de estos roles principales, los 3 tipos de arquitectos, cuáles son los skills o conocimientos que tiene que tener, cómo cada uno de los ingenieros va a llegar a tener esos conocimientos es diferente, el camino es diferente. Creemos que no hay forma de hacer una carrera de conocimiento única para todos los ingenieros, porque cada uno aprende de manera diferente, viene con conocimientos diferentes y va a tomar esos skills de manera diferente. Entonces, por eso, como ejemplo, lo que hicimos cuando iniciamos con esta forma de trabajo y esta definición de roles y funciones es tener una charla uno a uno con cada uno de los ingenials para ver qué cosas sabía hoy, cuáles eran sus aspiraciones, de forma tal de poder armar un plan de obtención del conocimiento para poder cerrar el gap entre lo que hoy conoce
sus aspiraciones y lo que debiera conocer. Entonces, por ejemplo, decidimos que no tenía sentido decirles, voy a mandar a todos los ingenios a hacer un curso técnico específico de tal cosa, sino que quizá a una persona sí va y lee un paper y después hace una charla, y con eso interioriza un skill o un conocimiento específico, y otro sí va a hacer un curso, y quizá otro lo que hacemos es juntar en un proyecto con una persona que ya tenga ese conocimiento, de forma tal que lo pueda tener trabajando y haciendo y en el ongoing, Sí, y en el hacer, que creo que como realmente se termina aprendiendo. sí, ahí justamente, digamos, las charlas 1 a 1, justamente lo que convocábamos era que también transmitan de qué forma querían aprender. Digo, cada uno tiene su forma de aprender. Entonces, nosotros sabíamos hacia dónde o qué necesitamos desde el lado de Ingenia para evitar ciertos roles. Pero después está la forma en la cual esa persona prefiere aprender, por decirlo de alguna forma, y también está el diferencial que traiga, digo, porque hay personas que tienen otros intereses, además del de Ingenia, digamos, por el cual vinieron a Ingenia. Entonces, un poco potenciar esas 3 patas. El plan de conocimiento con respecto a habitar el rol de arquitectura, el plan de conocimiento respecto al criterio que tenemos acá adentro, también plan respecto a su diferencial, cómo ese diferencial lo podemos potenciar, ¿sí? Y después de qué forma hacerlo, digo. Nos ha pasado de, como decía Santi, decirle a algunos, bueno, anda al cliente y pegate a tal persona, o anda por acá, lee esto y prepara una charla. Digo, son distintas acciones según la persona. Es un plan de conocimiento de la persona, ¿sí? No es un plan de carrera, es un plan de conocimiento de la persona. Mechi, perdón, y en este sentido, respondiendo a qué dificultades han experimentado al transicionar durante el onboarding, que preguntan acá en el chat, creo que hoy hay un onboarding diferente el de Pablo que del, no sé, de Fabiola o de alguno de los chicos anteriores, y en este sentido es interesante compartir cómo fueron evolucionando. Sí. Sí, quizás los primeros onboarding, primero, en los primeros casos quizás el onboarding era, vení, este es tu proyecto, bienvenido a Ingenia, y ponete a hacer. Y quizás sí había una charla de qué era Ingenia, pero no mucho más. La siguiente versión fue, ok, hay herramientas básicas que tenemos que darle a los Ingenial para poder entender qué hacemos en Ingenia, cómo lo hacemos. Pero sin tener esta siguiente versión que estamos viendo con Pablo, que es tener autonomía y ser dueño de ese proceso de onboarding. Sino que, Sí. dale, Mechi. No, y también, digamos, creo que con todo el trabajo que venimos haciendo desde diciembre ahora, como que también, Nati, esto que no siempre nos decís vos, ¿no? Que empezamos a registrar que hay cosas que hacemos automáticamente que por ósmosis no van a ir. Y es muy difícil encontrarlas en un libro no están. Entonces, bueno, atender eso de alguna manera para que a la hora de ir a clientes eso también se vea. Eh, También el foco estuvo muy ahí, digo. En esto de darnos cuenta que tenemos cierta naturaleza, cierto ADN, bueno, ¿cómo hacemos para transmitirlo, que se contagie y se viralice? Un poco eso. Así Excelente. es. ¿Vamos avanzando? Dale. Sí, solo una cosita más que es, Sí. ponemos mucho foco en esto de enseñar. Hablamos mucho de obtener conocimiento hasta ahora, pero cada uno de nosotros también tiene la responsabilidad de contar lo que sabe el resto. Y el resto es dentro de Ingenia o hacia afuera en la comunidad, como contábamos hace un rato, participando de charlas, eventos o actividades para compartir el conocimiento hacia afuera de Ingenia. Siguiente, agilidad basada en el dinamismo conjunto e individual sobre los procedimientos. Ahí es donde se ve el balance entre la estructuración de las ceremonias de cambios de responsabilidades, que son espacios donde sí nos ponemos muy rígidos en la forma y en cómo lo ejecutamos, para después tener la libertad como en el caso que decía Mechi del cliente, tener la libertad en el día a día de ejecutarlo con mi criterio dentro de mi ámbito de responsabilidades. O sea, tenemos que tener muy en claro qué rol estoy habitando hoy, cuál es el alcance que tiene, y dentro de eso, el principio es, si no hay un principio o una restricción que me diga que no lo puedo hacer, entonces lo puedo hacer. Es diferente, es dar vuelta a la ecuación en lugar de decir, tengo que ver qué cosas puedo hacer y qué cosas no, doy vuelta a la ecuación. Hago todo lo que está dentro de mi marco de responsabilidades, salvo que algo me diga que no lo puedo hacer.
Entonces, somos ágiles y dinamismo en ese sentido. Mechi, ¿querés contar algo más? No, a ver, en esto de, para que, digamos, para tener cierta autonomía, como decía Santi, necesitamos cierta disciplina y orden. Entonces esas reuniones que comentaba Santi son súper importantes porque son la base para después poder ser libres, autónomos, responsables, ¿no? Tiene que ver con esto. Hay un equilibrio, porque si no suena a que no hay procedimientos. No es que no haya procedimientos o no haya ciertas cosas, al revés. Hay ciertas cosas que son tan duras y tan rígidas que eso habilita que suceda lo otro, digamos, toda esta parte de la autonomía. Y esta autonomía, si bien tenemos, como decía Mecha antes, el criterio es súper importante para nosotros y tenemos que especificar cómo hacemos las cosas, cómo resolvemos los problemas que nos van surgiendo en cada proyecto. Entonces tenemos unas guías para poder resolverlo. No quiere decir que esa sea la forma única de hacerlo. Cada uno de nosotros puede aplicar el criterio o el conocimiento para cambiar esa forma de hacer las cosas o de resolver un problema y no seguir taxativamente ese paso a paso, Exacto. sino que lo tomamos como guías. Entonces también somos ágiles en ese sentido. Hay una forma de resolverlo que ya por experiencia lo hicimos, ok. ¿Es la mejor forma que creo que hay de hacerlo? ¿Tengo espacio para poder cambiarlo? Sí, el espacio está. Y buscamos que ese espacio se genere en cada uno de los proyectos o problemas que resolvemos. Y el último creo que ya es el resumen de todo lo que hablamos, que es vivir el sistema genial sobre ser un observador crítico. Al pasar lo dijimos, pero está prohibida la queja. Y está prohibida la queja no porque no queremos escucharnos quejar, sino si algo te molesta, cámbialo. Esa es la propuesta. Cualquiera de nosotros tiene espacio para expresar tensiones, expresar cosas que a su entender podrían estar mejores, pero venir con una propuesta de solución. Sí, y ¿Puede ser este la fue, mejor? Quizá no, pero puede ser es un disparador para seguir evolucionando. sí, y este Santi siempre lo tenemos últimos y siempre decimos vamos a ponerlo arriba, digo, fue mucho antes de declarar estos principios, digo, que siempre hablamos de esto, ok, queja no, oportunidad de mejora, cámbialo. Nos es básico, digo, al ADN y a la estructura de la empresa, más allá de la holocracia o no holocracia. Eh, Todavía no hablamos de holocracia, Así es, y pero por eso llegamos a la dale. holocracia. Acá es el primer punto donde hablamos de holocracia. Toda la teoría que está atrás de todo lo que hablamos ahora es la holocracia. Y por eso el nombre del webinar, ¿no? Más allá de la palabra difícil, lo que hay atrás. Sí, Así es y también, sí, perdón Santi, no, y un poco de esto de sin jefes. Nosotros lo vemos más como un tema de distribución de autoridad, digamos, el jefe como persona. No, hablamos como una distribución de autoridad entre todos, con ciertas responsabilidades, seguramente, desde ya. Pero bueno, ¿qué pasó? Cuando dijimos, ¿cómo hacemos para escalar esto y respetar este ADN tan natural y que veíamos que potenciaba tanto? Bueno, ahí empezamos a investigar, Santi trajo la idea. Ahí podríamos contar, Santi, los libros de los cuales estuviste indagando, el de Reinventing Organizations. Sí. Después llegamos a Brian Robertson con Holocracia, estuvimos participando de meetups con Estados Unidos, otro con Holanda. Así que bueno, un poco lo que vemos es que la holocracia nos da el marco, el contexto para poder ser una estructura de una organización viva en constante cambio, distribuyendo la autoridad, ¿no? Así que bueno, un poco eso. No sé, Santi. Y de la Sí, mano sí. de ir cerrando la charla, digo, cuando la pensábamos, querían compartir prácticas, pero también experiencias, aprendizajes para motivar y contagiar, ¿no? Ujú. Así es. Vamos a eso, a qué aprendimos en el camino en estos meses que venimos transitando este cambio holocrático y también el dark side, porque no todo es color de rosa y feliz en el camino de este cambio. Primera lección aprendida es de estas experiencias que contaba Mechi, de participar de eventos o actividades con otros países, porque no encontramos muchos casos acá en Argentina, ni en la región como para compartirlo, y compartir experiencias, y quizás fue por no haber llegado a esos contactos. Entonces, cuando hablamos con empresas de otros países o investigamos al respecto de la holocracia, vemos que hoy somos una empresa de sistemas nosotros y quizá pareciera que solo aplica a empresas de sistemas o que hacen algo parecido a lo que hacemos nosotros.
y la realidad es que no, va a aplicar a cualquier tipo de empresa, a cualquier industria, y hay ejemplos desde empresas que se dedican a la producción de tomates en Estados Unidos, un grupo de enfermeros en Holanda, y una empresa de e-commerce de Estados Unidos que se llama Zappos, que se dedica a vender zapatos, y todas funcionan de esta manera. Netflix también funciona de esta manera, cambió su forma de trabajar hace un tiempo en este sentido, buscando también escalar. Entonces no es propio de una industria en particular, aplica a cualquier industria, porque es un cambio que depende de las personas que están adentro. Y cuyo mayor desafío, yendo al dark side, es transformar al C-level. Las cabezas de la empresa tienen que decidir desprenderse de esa autoridad y hacer que esa autoridad sea abierta y compartida en todo el equipo y entre todos los miembros de una empresa. Es la principal traba de esto, creo que es ese punto. Y es un poco eso de decidir desprendernos de toda la autoridad completa y distribuirla en el resto de la empresa, es lo que nos va a hacer nos va a hacer posible este dinamismo y este crecimiento constante que estamos buscando. Otro aprendizaje, el siguiente aprendizaje es que esto no vamos a ver los beneficios en el corto plazo. No es que estoy una semana, un mes, defino la estructura, rol, responsabilidades, somos todos felices y vamos, ya está. Y soy dinámico. No, esto lleva mucho tiempo. La primera etapa de poder comunicarlo y sentar las bases de la holacracia es compleja y es muy desafiante y lleva mucho tiempo. Es necesario alguien que se haga dueño de esas prácticas y lo pueda llevar adelante y que no baje los brazos ante la tentación de volver a la forma de trabajo anterior o tradicional. En el caso de Ingenia, los garantes somos Mech y yo, que hasta a veces en las reuniones de holacracia que tenemos, nosotros mismos discutimos y decimos, pará, eso está mal lo que estoy haciendo, estoy trabajando como si fuéramos una empresa tradicional. Yo no tengo poder para tomar esta decisión. No tengo autoridad como para poder tomarla. Entonces, hasta nosotros mismos a veces nos cuesta y volvemos y damos un paso para atrás, dos para adelante, y es necesario alguien que esté velando y mirando que eso no vuelva atrás. ¿Por qué? Porque es fácil volver al modelo anterior. Somos animales de costumbre, entonces estamos acostumbrados y seteados y cableados a trabajar de una manera que fue lo que venimos trabajando los últimos 20 años en el caso nuestro, y la forma de trabajo de todos nosotros como seres humanos fue tradicional y fue diferente a lo que estamos proponiendo ahora. Entonces, este cambio que estamos planteando es difícil. Estamos hablando de instalar hábitos y comportamientos nuevos, y sabemos que los hábitos y comportamientos son lo más difícil de poder adoptar y hacerlos carne. Una vez que ya los aceptamos, listo, vamos para adelante. Pero este primer paso es muy complejo. Y para poder transitar este camino, lo más importante que creo que aprendimos es, el error es parte del camino, no castigamos el error. No vamos a equivocar, seguro, pero el error es una posibilidad de aprender cómo hacer mejor las cosas. Sí, y también, Santi, sumo esto, ¿no? De que es como que nos hace pararnos distintos a cada uno dentro de la organización. Nos hace parar registrando lo que le pasa al otro, te hace parar desde un lugar mucho más objetivo. Digo, esto de que en las reuniones te invitan a que dejes el ego de lado. No, ¿cómo? Si yo estoy dolida, necesito resolver esto. Bueno, no es ahí donde se hace, digo. Hay otras para eso, digo. En esto de cambiar la organización, cómo resolvemos los conflictos. Entonces también es un desafío súper personal. Nos desafía a nosotros, nuestros comportamientos y hábitos, no solo de organizaciones tradicionales, sino de cómo venimos caminando la vida, por decirlo de alguna forma. Me pongo medio filosófica. Pero tiene que ver también con eso, digamos. La mayoría que estamos en Ingenia tenemos 40 años, tenemos cierto recorrido hecho y ya es como hay cierta evolución personal de cada uno que puede tener que ver con la cronología o no, pero buscamos un poco también de disfrutar el camino, cambiarlo, que sea de forma ordenada, disciplinada, con la experiencia que traemos. Y bueno, también yo lo veo como una lección aprendida a nivel humano de cada uno.
hay como una oportunidad de pararse desde donde uno quiere ir, hacia dónde quiere ir, con tranquilidad y registrando y en red, todos en red, registrándonos todos en red de hacia dónde vamos, ¿no? Para mí eso también es súper importante. Ujú. Totalmente. Por acá hay algunas preguntas, chicos. Surgen, digamos, por un lado, preguntas sobre la gestión de los conflictos. ¿Cómo se gestionan los conflictos o las tensiones que en vocabulario de ustedes? Hay mecánicas formales que propone la holacracia, donde lo que hacemos es plantear primero las tensiones, entender qué es lo que hoy está molestándome, pero no dejando de lado a la persona, sino entender al rol y las responsabilidades que tengo, hay algo que lo está trabando o hay algo que se podría hacer de una manera diferente. Que puede ser, estoy esperando algo de un rol que no me está dando, estoy haciendo cosas que están más allá de mis responsabilidades porque tengo que hacerlas porque nadie las resuelve. Entonces, ese tipo de tensiones tiene que venir de la mano de una alternativa para poder resolverlo, ya sea asignar responsabilidades nuevas a un nuevo rol o encontrar una alternativa para poder resolver ese problema que estoy detectando. Cuando pasa eso, lo que hacemos es, en ese círculo, en esas reuniones, discutimos o trabajamos esa alternativa de solución. Si vemos que hay alguna traba, se discuten esas trabas y se ven cómo se genera una nueva versión de esa solución. Y si no hay trabas, cambiamos las responsabilidades que tenemos que cambiar y ya salimos a trabajar de esa manera. Eso cuando son estas reuniones que tienen que ver con las reuniones de gobierno que hablan de cómo cambiamos la estructura. Ahora, ¿qué pasa con las tensiones del día a día o las decisiones que tenemos que tomar en el día a día? Ahí hay una mecánica muy linda que propone la metodología, que es cuando tengo que tomar una decisión. Lo primero que pienso es, ¿esa decisión está dentro de mis responsabilidades? ¿Impacta solo a lo que yo tengo que hacer como campo de acción o está impactando a algún otro rol vecino mío? Si impacta otro rol vecino mío, lo sumo y consulto cómo le va a impactar y creo la solución en base, o tomo la decisión colaborativamente con ese otro rol. Por ejemplo, no sé, en un proyecto necesito más capacidad. Yo como responsable de asegurar el éxito de un proyecto necesito sumar más capacidad de una persona, que sé que está asignada 2 horas a mi proyecto. Entonces, ¿esa decisión la puede tomar esa persona sola? No, no puedo ir yo y decirle al ingeniero que está haciendo el proyecto, en lugar de trabajar 2 horas, está trabajando 4, porque puede estar impactando otro proyecto el cual no tengo visibilidad en ese momento. Entonces, tengo que ir a consultar el impacto de esa decisión con el resto para poder asegurar que no estoy impactando más allá de lo que tengo que resolver yo en mi día a día. Excelente. Y sumo otra pregunta. ¿Qué dicen la gente, digamos, cuando hacen el onboarding o los candidatos sobre la holacracia? Digamos, ¿qué genera en los que están por ingresar? Es un filtro para nosotros. Es un filtro. Es realmente un filtro. Por eso, digamos, vemos la parte técnica muchísimo desde ya, pues somos una empresa de IT y es fundamental. Vemos la parte de criterio a la hora de resolver un ejercicio, por ejemplo. También lo vemos. Y cuando les contamos de la holacracia, pero ¿y entonces? ¿Pero cómo? ¿Y cómo resolver? O sea, es un desafío. Algunos les encantan y otros no la ven o están en otras. Digo, me parece que hay que estar en una instancia también de la vida para poder subirse a esto. Y no por tema de cronología o tener cierta personalidad, no sé cómo decirlo. Hay que tener ciertas características para poder subirse a esto. Y cuando les contás de la holacracia, ahí se ve, a ver cuán flexibles o están para poder habitar todo esto. Porque no es fácil, tiene su lado, su dark side, por decirlo de alguna forma. Hay que estar como muy atento a esto y a decir, no tengo quien me diga lo que tengo que hacer y que me haga Y hacerse cargo micromanagement de eso. y Claro, hacerse hacerse cargo de cargo eso, de eso. responsable de eso. Esta pavada que contaba yo, es una pavada lo que cuento, pero tiene mucho que ver. Pablo, que debe estar escuchándonos, le dijimos, no tenés claridad si tenés la credencial de la obra social, andá y pedila. Digo, andá y hace, o sea, vos tenés que buscar tu propia claridad.
en tu trabajo, en tus temas legales, burocráticos, con el cliente, con tus entregables. Obviamente todo esto apalancado por una red de contención tremenda, que ninguno podríamos trabajar sin esta red. Nos es vital trabajar en red. Pero bueno, sí, cuando les contamos, generalmente es bienvenido, Santi. Generalmente es muy bienvenido. Realmente bienvenido, sí. Bien, otra pregunta por acá. Hablan de si hubo Ingenial que se retiraron porque no pudieron o no quisieron adaptarse. ¿Qué pregunta? ¿Qué Interesante. pregunta? Por ahora no. Por ahora no. Esperemos que no. Estamos transitando esta transformación y esperemos que todos podamos lograr tener ese mindset de cero como para poder aprovechar las ventajas que tiene esta forma de trabajo. Por ahora todos seguimos en el barco. Okay. Sí. Por acá hay otra pregunta que tiene que ver con tips o herramientas. Después vamos a compartir a todos los que están inscriptos, a todos los que participaron, material que creo que sirvió como inspiración. Igual mucho se cocrea, se piensa dentro de Genial, ¿no? Se habita. Bien. Así es, sí, vamos a estar compartiendo algunos. Vamos cerrando entonces el espacio, estoy recorriendo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, vamos a compartirles por mail materiales, libros. Algo mencionaste vos, Mechi, Sí. de libros. Hay mucho interés por seguir profundizando. Ahí Sí, estoy poniendo. Reinvented Organizations, ahí lo puse en el comentario. Es el libro que habla de diferentes tipologías de organizaciones y la última es la que estamos implementando ahora, que es la organización TIL. Y después libros y postdemocracia que vamos a estar compartiendo en el micrositio. Excelente. Bien, muchas gracias chicos por participar, muchas gracias por ser parte. Acá empieza la parte más divertida donde nosotros abrimos los micrófonos, todos nos saludamos y mientras esto va pasando y porque queremos mejorar, les vamos a compartir una votación sobre cómo fue la experiencia de este webinar. Sabemos que es parte de un ciclo. Los invitamos a ir compartiendo ahora y contestando las preguntas sobre cómo fue este webinar. Este ciclo sigue. Y mientras lo van haciendo, otra vez vuelvo a agradecer a Santi, a Mechi, a todos los Ingenial que por aquí andaban. Estaba Rubén, estaba Fede, hay varios por ahí, que se sumaron a compartir sus prácticas. Todo buenísimo, me encantó. Me encantó. Gracias, Nati, Jimena y todo el equipo. Y bueno, y a los chicos que expusieron también, ¿no? Acá quiero hacerles una pregunta a Mercedes y a Santi. Bueno, igual ya abrimos el micrófono, pero bueno, me animo a preguntar. Primero agradecerles porque la verdad es que fue súper interesante poder oírlos y entender cómo trabajan. También Nati, gracias. Se nota tu impronta ahí y el trabajo en conjunto que están haciendo, así que es súper interesante también. Y me animo a preguntar a Santi y a Mercedes si en este cambio que están haciendo y en este transitar, desde su modo de trabajar y en el servicio y el valor que dan a sus clientes, han inspirado a otros con algún cambio, han generado algún cambio en otros han tomado su modelo. ¿Cómo han visto eso? Todavía no, la realidad es que todavía no, pero sí hasta lo estamos pensando desde el punto de vista de arquitectura, ¿no? Santi, hemos visto hasta papers escritos respecto a esto. Es súper innovador, disruptivo y no se ve, pero lo tenemos en agenda. Y nuestros clientes principales son industrias muy tradicionales, como la banca, o salud, o empresas de servicios, entonces también están en transformación. Y quizá lo que hacemos es, cuando hablamos al principio de que no solo definimos soluciones tecnológicas, sino también ayudamos a cambiar la forma de trabajo de las empresas. Entonces, cuando le definimos estos modelos operativos, estos nuevos roles, ahí ponemos un poquito de nuestra impronta de darle un poquito de autonomía a la gente. Entonces, el cambio, lo empezamos a proponer, son cambios muy difíciles y más para empresas de 5.000 personas o de muchos empleados, pero de a poquito creo que vamos poniendo nuestro granito de arena en cada proyecto. Sí. Buenísimo. Y acá también, perdón, no sé si alguien quiere preguntar algo más, pero también me animo a preguntar cortito.
si el principal foco de clientes que tienen entonces son empresas corporativas de ese volumen de colaboradores, o también han tenido experiencia con pymes que a veces por ser más pequeñas también son más permeables al cambio, ¿no? Tienen más facilidad por lo menos. Sí, trabajamos no tenemos un foco en un único tipo de empresa. Hoy tenemos muchos clientes de banca tradicional, pero también de fintech, que son startups, básicamente, y que ahí es mucho más fácil trabajar con ellos de otra forma diferente. Ya se siente en el día a día en los proyectos. Es diferente trabajar con un banco y su burocracia que con una fintech que recién arranca, son 20 personas, y se puede trabajar de una manera mucho más dinámica y ágil. Y nos Quizás no pasa hablan de también en salud. burocracia, y nos pasa en salud también. Sí, sí, Salud sí. también. Tenemos lo tradicional y tenemos los startups de salud también. Digo, nos pasa que tenemos las dos. Nos es más fácil quizás en startups, pero como dice Santi, en las tradicionales, en estos modelos operativos, un poquito metemos, pero yo lo veo como que en el futuro lo vamos a meter muchísimo más de lleno. En la startup es mucho más natural porque ya nace de esa Sí. manera y necesita la agilidad. Claro, totalmente. Muchas gracias, chicos. Chicos, yo No, tengo nada. una consulta, primero felicitarlos, me encantó la propuesta, pero la pregunta es, atrás de todo lo que ustedes compartieron, digo, me suena todo el tiempo la agilidad, ¿no? Yo estoy en una transformación en una organización que es terrible en este sentido que lo decías vos, Mercedes, tiene estructuras tradicionales y está empezando con una sede en Argentina a migrar a la agilidad. Entonces estamos estamos trabajando con dominios, con mentorings, o sea, el jefe ya no es jefe, es un mentor, líderes, ¿no? Todo con una estructura ágil. ¿Estamos hablando de lo mismo o esto es una evolución de esa agilidad? Porque yo no llego a hablar de holocracia, ¿no? O sea, Es que digo, está atrás, los pilares están los ahí, pilares están, creo que los pilares están. pero ¿es algo Y diferente o estamos hablando de estos esquemas o propuestas? No, termina sé, siendo mucho, nos gusta mucho ponerle etiquetas y nombres a todo lo que hacemos, todo pero, el tiempo, ahora más pero que en nunca. general lo que hacemos es ponerle nombre al sentido común que aplicamos. Y lo que estás contando vos, muchas de las cuestiones que estás contando, tienen relación uno a uno con algunos conceptos holocráticos. Ok, Entonces, la holocracia lo que hace es darle forma a que se mantenga en el tiempo, sea sostenible en el tiempo este tipo de cambios que estás planteando. ok. En este sentido, permito sumar, creo que potencia la agilidad. Así Claro, es. Toda agilidad es poder ir alocrática. hacia ahí, ¿no? O sea, que Claro. terminamos en una Sí. red de redes, digo. Porque la agilidad lo que hace es un cambio en un punto con un grupo de gente acotado. Si lo quiero No, llevar yo a te estoy escalar hablando a una nivel organización, claro, ahí yo te estoy tenés, hablando en ese nivel. si lo Estamos quiero ya en ese escalar nivel. tengo o Safe, voy a Safe, donde escalo Sí. Agile, Sí. pero ahí cambio la forma en que ejecuto los proyectos. Pero quizás el mindset y la estructura organizacional siga siendo piramidal. Y Ok. siga habiendo un grupo de decisiones que son los jefes supremos o los dueños de la empresa que deciden que tienen que ser ágiles. La Imagínate holocracia que, A ver, la distribución de holocracia lo que busca. autoridad no necesariamente está en Agile. Claro, Es claro. eso. O sea, si a mí me ¿cómo, preguntás cómo? la diferencia, Perdón. la distribución de la autoridad en Agile no es requerida. Digo, si nos ponemos Claro, duros, por sí, definición. Digo, sí. claramente nosotros tenemos un background Agile de años, y de hecho, si te fijas, la forma sutil en la cual están redactados los principios tienen que ver con el manifiesto Agile. Claro. La forma en la cual están redactados. Es decir, nosotros claramente tomamos muchísimas cosas de estas, pero el diferencial tiene que ver, me parece, con la distribución. O sea, vos podés tener una compañía, la transformás Agile al 100%, pero no por eso necesariamente va a ir a distribuir autoridad, sino que sigue parado sobre una jerarquía, que no es la holocracia, digamos. El diferencial lo Claro. tenés ahí. Claramente hay matices que suenan, estoy de acuerdo al Ok. 100%, Ok. pero si vos lo pensás a nivel jerarquía versus otro tipo Bueno, de... un tip el otro día simplemente para esto de los CEOs o el gran nivel, porque es donde empezamos a trabajar muchos meses, cuando me pasan la presentación de cómo quedó conformada la organización, el nombre del PPT es estructura ágil. O sea, la estructura, esa Sí. necesidad de Sí, encerrar. pero igual Bueno, para nosotros es importante el tema de la estructura, ¿eh? De hecho, te diría, nada más que está viva, pero digo, la estructura es necesaria. A mí si me preguntás, yo lo veo como esto. En holocracia hablamos de distribución de autoridad a todos. En una jerarquía puede ser agile y no necesariamente haber esta distribución de autoridad y de autonomía en el día a día. Claramente hay puntos en común desde ya.
Quizá el concepto de estructura que tenemos es que es estricta y es rígida. Y nosotros tenemos una estructura, pero va cambiando todo el tiempo. Es Esa dinámica. responsabilidad, esos roles Está que viva, tenemos, como dijo Mercedes. está viva. Sí, está viva. Bien. Somos un organismo vivo. ¿Puedo sumar algo más a formato de pregunta también, ¿no? Quizá la agilidad choca un poco con la jerarquía, ¿no? Es mejor dicho, o la jerarquía o los niveles o los jefes hacen chocar a veces la agilidad también. Sí. Es una pregunta media opinión también, me parece. Es media tendenciosa tu pregunta, porque ya estás respondiendo. Porque son parte de Ingenia, para los que no se conocen. Pero sí, tenés razón, Rubén. La estructura y la estructura rígida o la jerarquía muchas veces juegan contra de la agilidad. Y quizá los jerarcas de una empresa declaman que son ágiles y que buscan la agilidad en todos lados y van en contra del no ser ágil, pero ellos mismos son los que no están permitiendo esa agilidad porque te mira todo teniendo que pasar por ellos para tomar la decisión. El fake agile. Claro, es así. Interesante. Bueno, gente, muchas gracias. No sé si alguien tiene que hacer alguna pregunta, algún comentario. En principio agradecemos que hayan participado. A los que se tuvieron que ir antes vamos a compartir la filmación, la grabación en el canal de YouTube, en nuestras redes, en las redes de Ingenia también. Así que bueno, damos por finalizada esta charla. Muchas gracias. Gracias por el espacio.